corroboren si estamos cumpliendo lo que dice ese resumen, ¿no? Entonces, el primer tema es atención primaria. Se supone que ustedes ya han llevado algunos cursos de gestión en salud, no sé si ahí habrán tocado este tema, y creo que más adelante hay un curso de atención primaria, pero no sé si lo han llevado en su currícula, porque creo que eso lo ingresaron posterior. ¿Ustedes han llevado el curso de atención primaria como tal? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ustedes han escuchado de Alma Ata. En ese curso lo deben haber conversado, asumo, ¿no? Para los que recuerdan, Alma Ata fue una conferencia en el cual se forjó la conceptualización de lo que es la atención primaria, ¿no? Y se desarrolló en un determinado lugar que ahora vamos a ver, y de ahí ha ido pasando el tiempo y los distintos países de todo el mundo, continentes, han ido forjando sus sistemas de atención, en cada uno de sus países en función a estos conceptos. Pero el gran comentario es que lo han hecho de manera diferenciada, digamos no igualitaria, y la idea es que ustedes entiendan por qué se puede haber producido eso. Entonces, por eso que queremos conceptualizar un poco lo que es la definición de lo que es atención primaria. Estos son los logros que vamos a tener en la clase: afianzar la comprensión, ese entendimiento, y tratar de observar qué complejo es el implementar este enfoque, por decirlo así. Entonces, hay tres momentos en el tiempo que han marcado la trayectoria de todo lo que es el sistema de salud y que tiene que ver previo a la aparición de Alma Ata. Son esos 3 años, 1910, 1946 y 1978. 1910 deben haber escuchado el famoso informe Flexner. No sé si lo han escuchado en algún momento, supongo que en ese curso algo deben haber comentado de eso también. Y bueno, ¿por qué pongo este óleo? Porque este óleo estamos viendo a una persona que está sentada frente a una niña y aparentemente está la sombra del papá parado ahí atrás observando también lo que hace esta persona. Y esa persona es un médico de ese entonces. Y ese era el trabajo más importante del médico en ese entonces, ¿no? Sentarse a mirar lo que aparentemente estaba padeciendo la persona para tratar de poder entender qué cosa era lo que tenía. Y llegaba incluso a los casos de que se quedaban en la casa por días para tratar de seguir a la persona y ver qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, ese era el médico de ese entonces, ¿no? Estamos hablando en el momento de 1910. La formación de los médicos en ese entonces era así, de este tipo. Esto es un pseudo anfiteatro con distintos niveles de donde se sientan los alumnos, y aparentemente vemos a un profesor, un docente con una mesa debe ser una clase de anatomía en la cual está haciendo una clase pues de disección. Es obvio que así nomás viendo nos podemos dar cuenta que las personas que están en los niveles superiores pues no van a tener la misma visualización de lo que está diciendo o haciendo ver la persona. Es como era en ese entonces, cómo se formaban a los médicos en esas escuelas o universidades, porque antes no habían universidades, habían más escuelas de medicina que universidades, el número de escuelas era mayor, ¿no? Y en 1910 aparece el modelo Fresneriano, que es el resultado del estudio de esta persona. Fresner es un educador, un pedagogo, ¿no? Estudió filosofía y psicología, perteneció a estas universidades. Él era un crítico de estas clases magistrales, ¿no? Mencionaba en ese entonces de que la investigación restaba un poco de importancia a los recursos que se daban para la enseñanza, como que no estaban enlazados, ¿no? Y encaminó las condiciones de admisión, instalaciones, laboratorio, competencias de los profesores, en fin, como el resultado de su informe que estudió, ¿no? Y que presentó, ¿no? Él mencionaba pues, que había la necesidad de contar con un sistema eficiente de
atención por el cual deberíamos de conocer bien el tipo de enfermedades que había en ese entonces. Entonces, y que esas enfermedades pues que afectan a las personas había que conocerlas y controlarlas en toda su magnitud, ¿no? Entonces surge este famoso modelo educativo flesmeriano de atención netamente recuperativa, ¿no? Porque estaba orientada a las enfermedades. Esto más o menos como para entender un poco cuál era la justificación de su visión en ese entonces. El concepto era salud en ausencia de enfermedad, eso se entendía por salud, ¿no? El objetivo era recuperar la salud ante la presencia de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué estrategia seguir? ¿No? El de crear un sistema de educación médica orientado al manejo y al conocimiento de estos problemas de salud o enfermedades, ¿no? Enfermedades, mejor dicho, más que problemas. En ese entonces se les decía enfermedades, ¿no? Y el tener un sistema de atención médico orientado al tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Entonces, todo esto ha sido un proceso que le ha tomado bastante tiempo, porque recorrió todo, estamos hablando de Estados Unidos, y el resultado de ese informe, en resumen muy concreto, es esto, ¿no? Disminuyó el número de escuelas y estudiantes de medicina en ese entonces. De las 155 escuelas, las quedó en 31. Las escuelas médicas se articularon a las universidades, ¿no? Porque habían escuelas médicas y universidades. Se exigió que hubiera los 2 años de ciencias básicas que no había antes. Integró la enseñanza práctica con los hospitales, que no había tampoco. Se incorporaron los laboratorios, que tampoco había. Se desarrolló la investigación, articuló las ciencias básicas y apareció lo que conocemos ahora, la preclínica con la clínica. Se fomentó la educación exclusiva de profesores y se entendió que el médico sin estas competencias no era rentable para la sociedad de ese entonces. Entonces, ¿qué efectos produjo este modelo flesmeriano? Que con el tiempo se hizo universal. La mayoría de países del mundo se acoplaron a ello y copiaron el modelo como tal en sus realidades distintas, independiente de los continentes. Y bueno, se hizo pues una réplica, ¿no?, de todo el modelo, ¿no? Nosotros estamos formados con ese modelo flesmeriano. Podríamos decir que ustedes ya no, porque ustedes en el tiempo, conforme las universidades y las facultades de medicina se han ido acoplando a adaptarse a la nueva realidad, han ido incorporando temas que ya no necesariamente los haga salir como netamente recuperativos, sino más preventivo-promocionales, ¿no? Entonces, sin dejar de conocer el aspecto recuperativo, porque si no conocemos a fondo eso, no vamos a ser unos buenos médicos, porque no vamos a saber detectar a tiempo, que es lo más importante, un problema que puede estar en curso de aparición, ¿no? Y este modelo flesmeriano orientó al desarrollo de establecimientos de salud que estaban diseñados para eso, para el manejo de problemas netamente recuperativos. Eso es lo que ha ido replicándose en el tiempo, ¿no? ¿Qué otro efecto? Que contribuyó al desarrollo de tecnologías, ¿no? En este caso estamos hablando de medicamentos, aparecieron medicamentos, no necesariamente para el manejo de problemas prioritarios en ese entonces, sino de toda índole, ¿no? Y ¿qué generó esto? Crecimiento exponencial de los costos de atención, reducción de las coberturas, mayor exclusión de los más necesitados, ¿no? Se fue marcando, acentuando esos aspectos, ¿no? Y la idea era pues que, como en una línea de proceso digamos, una fábrica X en la cual entra un enfermo a un establecimiento de salud donde encuentra profesional médico, se le da un tratamiento específico y sale entre comillas sano. Ese era el objetivo principal, ¿no? Entonces, este modelo nos ha hecho perder en el tiempo eso que mencioné al comienzo, ¿no? Que esto que estamos hablando de este extraño matrimonio de la ciencia con la enfermedad produciría paradójicamente la salud, ¿no? Y se dejaron de ver aspectos que tienen que ver con lo que hacemos día a día y sí repercute en nuestra salud.
como el sobrepeso, el tabaco, en fin, otras cosas. Pero nos ha hecho alejarnos un poco de esa mirada más preventiva y promocional de todo lo que tiene que ver con aspectos de salud. ¿Cuál es el segundo momento importante? 1946, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Apareció la OMS, ¿no? Y ahí se modificó un poco el concepto, ya se entendía la salud como un bienestar físico, mental y social, ¿no? Este señor, un médico sociólogo de la ex Yugoslavia, que fue prisionero de guerra, fue el primero que creó la OMS, ¿no? Y en Estados Unidos en 1946, donde se constituyó esta organización. Igual, más o menos dándole la misma mirada que al momento freudiano, lo que hemos mencionado, que este nuevo enfoque no necesariamente consistía en la ausencia de enfermedad u otras afecciones, ¿no? Sino tenía que ver con otros aspectos ya de entorno más social, ¿no? Del ámbito en el que se desarrolla la persona. Que había que entenderlo, que la salud tiene que ser un derecho, ¿no? Y que nadie, independiente del lugar donde se encuentre, tiene que tener derecho a ello, ¿no? Y que la estrategia era que a futuro todas las constituciones de los países tuvieran incorporado este concepto y esta estrategia, ¿no? Efectos, como siempre, y eso es bueno, que siempre nos hagamos cuestionamientos independiente del momento, porque nadie es dueño de la verdad y siempre hay algunos aspectos que hay que puntualizarlos, ¿no? Entonces muchos se preguntaban, ¿no? La salud no es un estado, sino es un proceso. Otros mencionaban que no existe un completo estado de bienestar, sino el mayor grado posible de entendimiento de y que el bienestar no es un concepto general, dado que existen grados variables de bienestar individual de acuerdo a la realidad de muchas personas. O sea, para ti que estás en un lugar X, un bienestar puede ser una cosa específica, pero para el que está en otra latitud X, con otra realidad, puede ser distinto. Entonces había que entender eso, ¿no? Y ya acá, el tercer momento previo, porque estamos dando pinceladas muy generales de estos tres momentos, la famosa declaración de Alma-Ata, que apareció en 1978. Y ya, si se dan cuenta, ya se incorporó como un proceso de salud político-social. No se había hablado antes de la parte política, no se hablaba de la parte de salud biológica, mental, social, pero acá ya se incorpora el aspecto político. Entonces, antes que sea Rusia, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Así se llamaba, ¿no? Y era una serie de repúblicas que estaban que pertenecían a esa famosa URSS. Una de ellas era Kazajistán, y en este Kazajistán, que ya no existe Kazajistán como país, hay un lugar que se llama Alma-Ata, que en el 12 de septiembre del 78 se realizó esta conferencia, ¿no? Y miren, ven, el director general, una persona extranjera obviamente, pero el subdirector de la OMS, no sé si habrán escuchado ustedes, el famoso doctor David Tejada de Rivero, que ya está afinadito, hace poco ha fallecido, en 2016, si no me equivoco. Él estaba de subdirector en ese entonces, 1978. Entonces es lógico que nos preguntemos, oye, pero hemos tenido un peruano en subdirector y ya han pasado 40 y tantos años, ¿y por qué estamos como estamos? Bueno, es válido, ¿no?, que cualquiera se cuestione eso, ¿no?, sin querer, como decimos en criollo, maletear al doctor. Pero ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de que entiendan ahora, ¿no? Entonces, igual, como justificación, que la salud es un proceso político, ¿no?, y social que aspira al mayor grado posible de bienestar físico, mental, social del individuo y de la sociedad. Y había que incorporar estos dos procesos,
el político sobre todo toma decisiones frente a intereses o de temas comunes, ¿no? Intereses comunes que son para todos, no para un grupo X, ¿no? o pequeño, ¿no? Y el aspecto social, que tiene que ver con la cultura, una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. Podemos estar educados, pero de repente no eres culto, ¿no? Entonces, la cultura es lo que nos enriquece conforme, una vez que nosotros hemos sido educados, nos vamos empapando de una serie de temas de toda índole, ¿no? Eso es lo que nos hace cultos, ¿no? Por decir. Y hay muchas personas y sociedades que pueden estar educadas, pero de repente no son cultos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos acá, que ya lo vamos a ir viendo. Se planteó que para el año 2000, estamos en 2023, todos tenían que tener salud para todos, ¿no? Como nivel mínimo de vida digna. También se hicieron cuestionamientos: cuánto es mínimo para uno, cuánto es mínimo para el otro, cuánto es ser pobre para uno, cuánto es ser pobre para otro. Todo está en relación a contextos, ¿no? Y que en el año 2000 todos los países del mundo habían formulado políticas públicas en relación a este tema. La estrategia que se plantearon, y aquí es donde se acuñó el concepto de atención primaria. Por eso, ustedes, lo que quiero que entiendan ahora es que leer el compendio de Alma Ata no, te hace darte cuenta que los problemas de salud de los distintos sistemas sanitarios de los distintos países no están relacionados solamente a un aspecto del campo de la salud, sino tiene que ver con otros aspectos. Entonces, ¿por qué se escogió atención? Porque el término correcto fue cuidado, porque denota relaciones horizontales, simétricas, participativas e intersectoriales. Yo me cuido, tú te cuidas, ¿no? Nosotros nos cuidamos. Y primaria, porque está referida a prioridades sanitarias que tienen que ver con el sistema de salud o lo que haya que resolver en eso. Por eso se acuñó ese concepto, ¿no? Y acá lo que hablamos ese es un ejemplo, por ejemplo, a un viejo jefe de una tribu del desierto de Obey, se le hizo la pregunta de cuáles eran los principales problemas que tenía en su pueblo. Lo primero para él era que su camello se enferme. Segundo, el acceso al agua. Y tercero, las enfermedades que tenía la población. En ese orden de prioridades para él, si no controlaba eso, tenía problemas bastante serios, ¿no? A diferencia de lo que podamos plantearnos aquí. Entonces, conceptos claves de Alma Ata, que tiene que haber un trabajo multisectorial, participación ciudadana y cooperación internacional, ¿no? La atención primaria se basa en la práctica de una ciencia, metodología y tecnología socialmente aceptables, accesibles universalmente, a un costo de la comunidad y que el país pueda soportar. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos. Esto sí tienen que saber, muchas veces se pregunta de examen, es el artículo 6 de lo que es la definición de Alma Ata, y es lo que he mencionado hace un momento. Y miren, esto es del año 78 y tiene vigencia al momento, ¿eh? La asistencia sanitaria esencial basada en métodos, tecnologías, prácticas científicamente aceptadas y socialmente puestas al alcance de los individuos, familia y comunidad en una plena participación y un costo de la comunidad y el país pueda soportar en toda y cada una de las etapas de desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Algo válido y vigente hasta el día de hoy. Pilares de lo que es Alma Ata: el acceso universal, esto también a veces se pregunta de examen, adhesión a la equidad, participación de la comunidad y enfoques intersectoriales, ¿no? En relación a temas de salud. Entonces, han pasado 45 años y este es nuestro sistema de atención primaria actualmente. Un sistema que sopla por todos lados, porque digamos así como el motor del carro cuando está viejo y ya falla, soplan las etiquetaduras, fallan las bujías, en fin, falla una serie de aspectos en todo ello. Nuestro sistema de atención primaria está así actualmente.
Y por ahí aparece uno que otro bombero y apaga una cosa, y aparece otro y apaga la otra, están en ese aspecto. Entonces, fugas de médicos y atención primaria, sistemas informáticos, digamos, problemas en sistemas informáticos, porque no todas las organizaciones que pertenecen al sistema de salud nuestro están en igual nivel de condición. ¿Qué más hemos puesto por aquí? Medicina de familia en facultades, no las tienen todas. Burocracia, problemas de tiempo en la atención de pacientes, un sistema de calidad con bastantes problemas, ¿no? O sea, entonces queremos buscar una mejor atención primaria. Entonces, estas son las preguntas. ¿De qué depende implementar una atención primaria? ¿Por qué nos ha tomado tanto tiempo? ¿Por qué se nos ha hecho tan complicada? ¿Y por qué nos ha costado y nos sigue costando tanto? Son esas tres preguntas válidas que tienen que saberlas responder en algún momento. Y aquí viene esta expresión que estoy seguro que le pregunto a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes me va a dar una opinión distinta y de repente no están entendiendo el mismo concepto de la misma manera, ¿no? Entonces, y a eso es lo que vamos con esta expresión, ¿no? Se encuentra hoy enormemente difundida e incorporada al lenguaje técnico en el sector salud, desde los discursos de los ministros hasta las charlas informales en el trabajo diario del hospital o del centro de salud. Se encuentra en cada momento referencia a ella, sobre todo con la pandemia. Apareció la pandemia y todo el mundo decía atención primaria. La solución era atención primaria, más perdidos que pato en gallinero, porque cada uno hablaba de una cosa totalmente distinta, ¿no? Y sin embargo, si escuchamos con atención, no siempre se habla de lo mismo cuando se habla de atención primaria. O sea, inclusive tienes funcionarios, ¿no?, que hablan cosas totalmente, en algunos casos por decirlo, ilógicas. Y eso es porque no lo ven de la misma manera. Entonces, ¿en qué se marcan estas diferencias? En enfoques. Y consensuando esto, hay tres tipos de enfoques. Uno que ve la atención primaria como conjunto de actividades, otros que lo entienden como nivel de asistencia y otros que lo entienden como una estrategia. Pues vamos a ver un poquito de cada uno de estos enfoques para darnos cuenta de cuál es el que aparentemente es el más idóneo, por decirlo así, ¿no? Entonces, conjunto de actividades va en ese sentido. La atención primaria que se enfoca para comunidades o sociedades llamadas en desarrollo utilizando un criterio de esencialidad, o sea, un criterio de riesgo. Entonces, ¿qué origina esto? Que las actividades de asistencia sanitaria o alimentaria, en cuestión de atención ambiental o expectativas muy altas de la población para impactar este problema que pueden estar presentando, se enfocan directamente en eso. ¿Qué dice si ustedes les pasé a los docentes en la mañana, ayer, el compendio de Almata, que normalmente ya lo tienen, que supongo que algo han discutido ese convenio hoy día, no sé si lo habrán discutido, y en Almata mencionan esto, ¿no? Educación sanitaria, provisión de alimentos, nutrición adecuada, salubridad, saneamiento ambiental, materia infantil, inmunizaciones, prevención de control de riesgos, todo eso está en el convenio. Entonces, al final, ¿cuál es el producto, por decirlo así? Que las actividades involucran solo al primer nivel de atención y se decide en un nivel técnico y tienen un impacto parcial sobre la salud de la comunidad. ¿Cuántos niveles de atención tenemos en nuestro sistema? Niveles de atención. ¿Cuáles son? Ya, ok. ¿Y qué tienes por el... ¿Quiénes están en el primer nivel? Puesto de salud, centro de salud, ¿qué más puede venir ahí? Maternos infantiles, ¿qué más puede venir? Estamos pensando en versión MINSA, de salud, porque cuando hablo, ya, me han dicho que son 3. ¿Estamos bien ahí? Pero nuestro sistema sanitario, ¿cuántos prestadores tiene?
prestadores, ¿ah? Los que prestan servicios de salud. ¿Quiénes son? MINSA. Cuando hablan del MINSA, ¿a quién se están refiriendo? Yo sé que es el ministerio, pero ¿quién es el que presta servicios de salud en el ministerio? El Estado. El Ministerio de Salud es el Estado. Tú porque digas MINSA no es que ya es el Ministerio de Salud que está dando, ¿no? ¿A través de quién el Ministerio de Salud da sus prestaciones de salud? Que a todo el mundo va si te dice tiene su seguro integral de salud. El SIS en el MINSA es el que presta las atenciones de salud. Ese es en el MINSA. ¿Cuál es el otro prestador? El salud o la seguridad social. ¿Cuál es el otro prestador? Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahí son 4. ¿Cuál es el otro? Los privados. ¿Cuál es el otro? ¿Ah? Hay un híbrido acá. A uno que se le fue una idea política de alguien que se le ocurrió. Que yo lo critico bastante. ¿Se acuerdan de Castañeda Locio? ¿Qué creó Castañeda Locio? El pseudo hospital de la solidaridad, porque ninguno es hospital. Solidaridad, ¿no? Porque yo me pregunto, si tú eres un alcalde y no puedes limpiar la basura de tu distrito, ¿qué haces metiéndote a dar prestaciones de salud? Se confunden los roles, ¿no? Uno tiene que saber en el cargo que está y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué critico yo tanto esto? Porque esto fue pues el talón de Aquiles, el punto de que nos caigamos los médicos al piso, ¿no? Porque él sacó 5 soles la consulta médica. O sea, la consulta médica en la seguridad social vale 80 soles, creo. Ese es el costo. En el MINSA creo que la ponen en 50 soles. Sanidades, no me acuerdo cuánto están. Pero él la puso en 5 soles. Porque el famoso Hospital de la Solidaridad no es que el aportante o la municipalidad pone un presupuesto para ese hospital, entre comillas. No, es simplemente terceros que se juntan y firman un contrato con la municipalidad y dan sus servicios. ¿Y en qué ganan más estos colegas? Ganan más en medicamentos, en procedimientos, en exámenes auxiliares. La consulta no les interesa. Y la consulta es el pilar del sistema de prestación de servicios. Bueno, pero para no desviarnos, todos estos son los prestadores y cada uno de estos, 1, 2, 6, 7, 8 prestadores tiene nuestro sistema sanitario. Cada uno de estos tiene en el primer, segundo y tercer nivel establecimientos. Ya estamos de acuerdo, puestos de salud, centros de salud, maternos infantiles. ¿Qué otro hay? Hay otra nomenclatura, sobre todo en la seguridad social que encuentras, policlínicos. En la seguridad social ves policlínicos, que también es primer nivel, y digamos algunas clínicas, ¿no? Este es el primer nivel de atención. Acá en el segundo nivel de atención, todo lo que son ya hospitalización, ¿no? Hospitalización, hospital, y hay distintos niveles de hospitales. Hay hospitales del segundo y tercer nivel, ¿no? Hospitales del segundo nivel, por ejemplo el mío, el Hospital Alcántara, dentro de la nomenclatura del seguro soy un hospital 1, ¿no? Y así hay otros hospitales, por ejemplo el Hospital San José del Callao, que es un hospital de segundo nivel, ¿no? Acá en el tercer nivel están los hospitales nacionales e institutos que ya tienen un rango superior. Hospitales nacionales, Loaiza, 2 de Mayo, Seguridad Social, Revaliati, Almenara, el INCOR, Salud Renal, en fin, el Instituto Nacional de Salud del Niño. Bien, entonces ya más o menos ahí hemos aterrizado y este enfoque menciona que solamente prioriza este nivel. Eso es lo que dice este enfoque, ¿no? El enfoque que entiende a la APS como un nivel de asistencia, ¿no?
igualito, nos vamos igualito. Se comprende a la atención primaria como atención del primer nivel de complejidad o puerta de entrada al sistema. Eso es cierto. Se supone que el primer nivel de atención es la puerta de entrada del usuario al sistema de salud. Así debe de ser en todos los sistemas sanitarios. No tiene que entrar el usuario, no tiene que entrar por el Revaliati, ni por el Alcántara, no, tiene que entrar por alguno de estos, independiente de dónde esté asegurado. Eso es lo lógico, ¿no? Entonces, algunos autores proponen llamarlo atención médica primaria, para diferenciar del término atención primaria de salud. Es una opinión que tratan ahí, ¿no? Entonces, la atención primaria deberá contar con un primer nivel de atención con alto nivel de resolución y que actúe como administrador de las necesidades del paciente frente al resto de los niveles de complejidad. No sé si han escuchado hablar de Barbara Stanfield, era una pediatra, es considerada en Estados Unidos la madre de la atención primaria, ya falleció también hace poco, y bueno, ella es la que ha hecho más avances dentro del sistema sanitario americano, que dicho sea de paso, no es el mejor sistema de salud, ¿no? Los europeos, y ya vamos a hablar más adelante, son los mejores sistemas sanitarios. Si queremos hablar de América, de repente el de Canadá, ¿no? Y no sé qué otro más por ahí. Y ella que mencionaba que la atención primaria es aquel nivel de sistema sanitario accesible con todo nuevo problema o necesidad a lo largo del tiempo, centrado en la persona más que en la enfermedad, que ofrece atención a todos los trastornos, con excepción de los más raros o inhabituales, y que coordina e integra la atención prestada en otros lugares o con otros profesionales. Para una persona que maneja, que conoce la atención primaria, esto es válido, esto que está mencionando ella es válido, pero sigue, ¿por qué digamos, en qué lo podemos cuestionar? Que se sigue quedando solamente acá, ¿no? Y está haciendo referencia, a diferencia del otro enfoque, que los que están acá, mientras sean mejores formados, serán más resolutivos y por consiguiente van a generar mejores resultados de toda índole, costos, recuperación, ¿no? En fin. Y nos vamos al APS, entendida como una estrategia, es la más completa e integral y la que debe establecerse como principal, es lo que se menciona en este enfoque. La atención primaria como estrategia significa en términos prácticos que un sistema de salud debe constituirse y funcionar basado en esta. O sea que el sistema sanitario debe estar basado en atención primaria. La atención primaria no es el primer nivel de atención, es algo mucho más grande y más complejo, ¿no? Y que abarca no solamente aspectos de salud, sino ya más adelante van a ver por qué. Entonces significa además que cada componente del sistema conoce a los otros y sus funciones y las vías de comunicación y circulación de los pacientes. Desde esta perspectiva, ningún nivel de atención es más importante que el otro y cada uno de ellos tiene un rol que jugar para la prevención, curación o rehabilitación de los problemas de salud de la comunidad. ¿Qué te está diciendo con esto? Que la atención primaria, como he mencionado, está en todo el sistema sanitario, en los 3 niveles de atención. Podrá tener mayor presencia en uno que en otro, pero no deja de no estar presente. El que seas un médico de Revaliati, como le digo yo, los afrancesados de la seguridad social, los Luis XV, no tiene por qué mirarte por debajo del hombro al que está en el segundo o primer nivel, porque lamentablemente nos encontramos con colegas así. Entonces, si los mismos profesionales no tienen esa visión más amplia, integral, no miran el bosque y no se quedan mirando solamente su árbol, no vamos a avanzar y nos vamos a perder en la visión general que hay que tener. Entonces, ¿qué está diciendo? Que al conocer y ser lo que mencioné acá, que eres eficaz, eficiente, independiente del nivel en el que estés, vas a saber en su momento referir según la complejidad que tenga a este nivel o al siguiente según sea el problema, ¿no? Y el sistema va a tener menos, va a ser más fluido y va a tener menos gastos innecesarios. Entonces, este es el sistema, el enfoque, digamos, más idóneo, ¿no? Pero ahí viene por qué si hay
estamos explicando estos enfoques, ¿por qué no los podemos plasmar? ¿Por qué no los podemos hacer que se hagan reales? ¿No? Porque ya, oiga doctor, pero usted está enseñando acá desde el 2010 cuántas promociones han pasado y la atención primaria, el sistema sanitario del Perú sigue igualito, una que otra cosa, está mejorando algo de repente, pero estamos siempre cojeando. Entonces, no sé si han escuchado esto, el esquema general de desarrollo. Para llegar a un bienestar de la persona, tienes que pensar en estas 4 dimensiones. Si no piensas en estas y no abarcas y no intervienes en estas 4 dimensiones, nunca vas a llegar al bienestar de la persona ni vas a tener un esquema general de desarrollo. Entonces, estamos viendo que la dimensión social, ahí está salud, educación, vivienda, saneamiento, cultura, lo que siempre discutimos, lo que siempre hablamos, donde siempre nos movemos los profesionales de salud, y de ahí la mayoría no sale, se queda ahí, ¿no? Dimensión económica, agricultura, minería, pesca, industria, turismo, en fin, la institucional, las organizaciones públicas, ¿no? La dimensión medioambiental, ¿no? Todo lo que... ¿Por qué Alma Ata incorpora el aspecto político? Porque se dan cuenta que si no hay una intervención política dentro de lo que tiene que ver con aspectos en el campo de la salud, no van a llegar a un objetivo común, que es la salud para todas las personas. Entonces, y cuando hablamos del aspecto político, estamos hablando de las autoridades. Los gobiernos son de turno, el Estado está siempre. El Estado, lo ideal es que los gobiernos que pasan por el Estado generen políticas no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, para que los distintos gobiernos que pasen las sigan ejecutando como medidas prioritarias. Entonces, si yo no me preocupo en esto de acá y me olvido de ello, ¿cómo voy a pretender que esto vaya mejor? Es imposible. Estamos hablando, y acá tocamos aspectos de visión política. El Perú es un país minero, el sueldo fijo del Perú es la minería, así como en Chile el sueldo básico de Chile es el cobre. Acá nosotros no solamente es la agricultura y la minería. Entonces, si tenemos movilizaciones, que puedo estar de acuerdo o no con ellos, pero que están jalando la alfombra a los que vienen a invertir para generar recursos y ganancias. Otra cosa es que de repente lo que invierten y en los compromisos que se firman, de repente no necesariamente sea lo más prioritario que requiere esa región, o de repente se olvidan de la región y todo se va a la parte central. Ese es otro problema, pero esos son los aspectos que habría que corregir. Pero si pretendemos que eso no exista, no vamos a tener nada. O sea, yo no entiendo a los de Puno, comparto su olvido por la capital y por los políticos, porque siempre se han olvidado de Puno, pero eso no es una justificación para que cierren todos sus accesos. Los únicos que se afectan y se mueren de hambre son ellos, no es otra persona. Y al generar ese ambiente, aumenta pues el narcotráfico, la delincuencia, en fin. Entonces, por eso es que hablan del aspecto político. Y si tú no miras como presidente, primer ministro, presidente de salud, en fin, de todos los cargos públicos que pueden haber, si tú no remas para que todo esto avance, esto va a seguir igualito. Entonces, ¿han escuchado ustedes el informe PISA? El informe PISA es lo que le toman a todos los niños escolares para ver su grado de interpretación de lectura. Ya van a ver una diapositiva más adelante. El Perú está en los últimos puestos. O sea, ¿cuánto era? No me acuerdo, de 10 niños, solo 4 entienden lo que leen. El resto no entiende, no interpreta lo que leen. Entonces, si a eso le sumas que son niños malnutridos o que tienen anemia, ese producto ya está quemado. Ese niño ya no vas a poder pretender que crezca y que sea un pensante más adelante.
el niño malnutrido y con anemia, ya lo quemaste, ¿no? Así como cuando metemos el enchufe con los cables cruzados, ya no hay corriente y ahí queda. Entonces, a eso es lo que yo quiero hacerles ver, para que se den cuenta de que cuando hablamos de atención primaria, estamos hablando de esto, esquema general de desarrollo, y que la visión política de los que están en ese momento ejerciéndola vaya de la mano con todos en general. Así, los que están en estas instancias van a poder aplicar programas o estrategias que van a dar resultados. Por eso, en realidad, estamos como estamos. Y esto, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con todo lo que hemos mencionado, que son pocos los países que integran esto, ¿no? El famoso OCDE que quiere llegar al Perú, pero pues va a ser difícil si no está cumpliendo todos estos aspectos que tienen que ver con las dimensiones que hemos discutido hace un momento. Entonces, pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, otro aspecto que se está distorsionando mucho, en fin, así hay, y si a eso le sumas que lamentablemente tienes una población que no está bien educada, que no es culta, y que miren nada más la formación de los médicos. Cuando yo entré a estudiar medicina, habían 6 facultades en todo el Perú. Ahora hay 35, si no me equivoco, y algunas que están en veremos si le van a levantar la observación de que las van a cerrar. Y lamentablemente tenemos estudiantes y estudiantes, no están en el mismo nivel, ¿no? Mira la prueba del ENAM, siempre es San Marcos y Cayetano y San Marcos están ahí peleándose en los primeros lugares, y tercero está la UPC. Nosotros estamos, creo, en el puesto, ¿cuál? No me acuerdo ahorita qué puesto estamos, pero estamos bien abajo, ¿no? Entonces, hay esa gran diferencia, ¿no? Y eso no es culpa de ustedes, es culpa del sistema que se ha vuelto perverso y las autoridades públicas y no públicas no reman pues en ese sentido. Yo por ejemplo, en el 2012 viajé a Cuba. Yo no soy comunista, odio a los comunistas, disculpen si algún comunista hay por acá, pero es en el buen coloquial de la palabra, ¿no? Ellos, es una dictadura que ha sido formada en base al comunismo, y sin embargo su sistema sanitario de salud hasta hace poco, porque ya no están en el mismo nivel de antes, era muy bueno. Entonces, ¿qué habían hecho cosas cuando uno llega y analiza? Por ejemplo, ellos eran distritos, creo, no eran como departamentos que llamaban distritos, no me acuerdo bien cuál era la nomenclatura que usaban, pero primero que no habían facultad de medicina en todos los, por decir, departamentos, no habían. Habían en los que ameritaba, según criterio de análisis, que existiera una facultad de medicina. Todas las facultades de medicina tenían el mismo plan curricular, todas. O sea, si tú estudiabas en Tumbes, salías con el mismo plan curricular que estudiaba en Lima, igualito, ¿no? Y a la hora que terminabas, todos salían con un digamos, por decirlo, ellos le llamaban, no es médico general, sino médico general integral de primer y segundo año, que es la equivalencia a la medicina de familia. Todos salían con esa especialidad básica, ¿no? Y ya de ahí podían hacer alguna otra especialidad si lo quisieron. Y no era que tú te ibas a Lima y hacías cardio, ¿no? Si Lima no tenía los estándares o los criterios según perfil de demanda, lo que sea, para que se haga cardio, no podías hacer cardio, hacías cardio en otro lugar que lo medía. Esos detalles, ¿no? Entonces, a ellos les dio resultado. Eso no quiere decir que nos vamos a copiar, en su realidad les dio resultado. Pero a lo que voy yo es que se establecieron políticas a largo plazo con un objetivo en común,
de que solucionar sus problemas sanitarios. Y a pesar de ser un país pobre, en cuestión de alimentación y de cobertura y de manejo de problemas de salud, les ha ido bien. No les ha ido tan mal. Entonces, si tienes pues esos matices que se le agrega a esto, cuando tú tengas pues funcionarios que tengan la responsabilidad de la conducción y gestión descentralizada, y tiene que ver con recursos críticos de lo que estamos viendo para hacer un buen gobierno, rectoría, condiciones, de repente no se va a dar, pues, como es lo que vemos acá, ¿no? Igual en las competencias de lo que hablábamos, acá hay 3 niveles: nacional, regional y local. Y un ejemplo del famoso hospital de la solidaridad, ¿no? Que, ellos estaban en un aspecto local y se les ocurrió estar entrando a temas o a campos que no eran de su ámbito, por decir, de manejo, y bueno, y se olvidan de lo fundamental que tienen que hacer en su nivel de competencia. Y así otro ejemplo de la parte regional, por ejemplo, el ministerio, con Toledo se descentralizó el presupuesto y pasaron el presupuesto a las regiones. Ya el Ministerio de Salud ya no maneja todo como lo manejaba antes a nivel nacional. Ahora lo maneja desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista presupuestal, cada región tiene su presupuesto. Y llega un gobernador X, pone su director general de salud y con sus ideas que de repente no van de la mano con lo que pide el MINSA. Y eso se ve bastante frecuente. Entonces, igual las funciones que tienen que ser compartidas entre ambos, que regulan la normatividad, el financiamiento, la conducción, obviamente van a estar afectadas. Si eres un funcionario o un político que ha llegado a un cargo y que de repente no tiene claro el panorama o no estás bien preparado y no te sabes hacer las preguntas idóneas en la realidad que te encuentras, pues vas a aplicar una serie de cosas que no tienen lógica, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando en la pizarrita ahí. La pirámide, que es el sistema sanitario, el primer nivel de atención, que más o menos abarca el 80% de la cobertura de atención por donde ingresan el usuario, el individuo, la familia, la comunidad, lo que hemos hablado, quienes están ahí, los equipos de atención primaria que deberían de estar en todos los establecimientos integrados de la manera correcta, y maneja todo lo que es baja complejidad. El siguiente nivel es el segundo nivel, el 15% más o menos, hospitales 1, 2, 3 según la nomenclatura, y el tercer nivel, el 5%, ya lo que hemos hablado. En cada uno de ellos existe la atención primaria y tiene que ir de la mano con una infraestructura, equipamiento y tecnología, recursos idóneos. Entonces, hemos visto que no es un conjunto de tareas o actividades clínicas particulares, pues casi todo tipo de actividad clínica se debe de dar en todos los niveles de atención. La atención primaria es un enfoque que constituye y determina la manera de trabajar de los restantes niveles del sistema sanitario, y la atención primaria se enfrenta a condiciones de la enfermedad en las respuestas de las personas a sus problemas de salud. Esto era lo que quería mencionarles. Mire, este es un cuadro del 2002 del CEPAL. Acá te menciona pobreza. En ese entonces te decía que el más pobre, Huancavelica, y el menos pobre, el Lime Callao. Acá han variado un poco creo que Cajamarca empezó a tomar eso. Ha variado muy poco, la verdad, ¿no? Pero para que se den cuenta cómo está, 2002. Esto es del 2007, más o menos por esa época. La distribución de los médicos a nivel nacional, y Huancavelica, que es en ese momento el establecimiento más pobre, es el que menos recursos médicos tiene, y Lima, el más rico, y el Callao, el que tiene más cantidad de médicos. Esto no es culpa de los médicos,
Esto es culpa del sistema, ¿no? Que se ha vuelto, por no decir perverso, pero que no te da las condiciones. ¿Qué médico va a querer irse a una región en la cual de repente se va a desactualizar, no va a tener los medios de acceso informáticos o de transporte geográfico con las facilidades que las encuentras en la parte urbana? Entonces, donde el bono, cuando te vas a zona de riesgo, creo que te pagan 1.500 soles más. O sea, no incentivas a la gente, ¿no? Y te estás yendo a establecimientos que están más descuidados que los que están en Lima, con excepciones, ¿no? Entonces, y ahí está la comparación de uno con el otro cuadro que mencionábamos, el más pobre con el menos recurso humano en ese entonces. Estos dos cuadros han variado muy poco, la verdad, muy poco. Este es otro ejemplo de la inestabilidad política que tenemos. El promedio de un ministro de salud, 4 meses. El promedio de un presidente del Seguro Social, 3 meses. Ahora con el fallido golpe un poco que se ha aguantado un poco la cosa, pero estamos así desde hace bastante tiempo. ¿Quién va a poder ejercer políticas públicas coherentes, idóneas, que puedan mantener una constancia? Complejo, ¿no? Esto es lo que hablábamos de PISA. El Perú en el 401, ¿no? En comprensión de lectura. Algo muy cierto de lo que se menciona acá. Cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, es el peor de los sistemas políticos, el último estado de la degradación del poder, o sea, la generación de la democracia, lo que le llaman la autocracia. Entonces, si es todo esto que hemos estado hablando de un sistema sanitario, de la realidad que estamos en un entorno donde tenemos problemas de saneamiento, problemas de reconocimiento de valores sociales, queman a las chicas, se ha muerto hace poco la chica que la quemaron, o sea, delincuencia hay por todo lado, ¿no? Y supuestamente en la capital donde hay más seguridad, ¿no? Una inseguridad ciudadana por cualquier lado, problemas de corrupción, no nos llama la atención que un funcionario sea corrupto, ya no es noticia, ¿no? Va a ser bien complicado pues, poder aplicar eso, ¿no? Y acá hay que romper paradigmas, ¿no? Eliminar la fragmentación de los sistemas, ¿no? No pueden haber reformas sin cambios sustanciales en las organizaciones. En la siguiente clase vamos a hablar un poco de las pseudo reformas que ha tenido nuestro sistema sanitario en el tiempo, y nos vamos a dar cuenta de por qué no avanzamos también en ese aspecto. Aumentar el presupuesto de los sectores involucrados en salud, tiene que haber una voluntad de cambio en el Ministerio de Economía, de asignar más presupuesto. Si se elige el camino de la provisión descentralizada, se debe tener especial cuidado en las instancias de coordinación y compensación entre las regiones y el gobierno central. Entender que la apuesta a la APS es el futuro de un país. Por ejemplo, en esto acá, por dar un ejemplo, ¿por qué no hay voluntad de cambio del Ministerio de Economía? Para darles un ejemplo, ¿ustedes conocen la ley del trabajo médico? La ley del trabajo médico dice que el médico trabaja 6 horas. Y de esas 6 horas solo puede hacer actividad asistencial 4. Las otras 2 son para actividades sanitarias, a excepción de los que trabajan en cuidados intensivos o hacen guardias. Entonces, si tú a un médico me dices que vas a trabajar 6 horas de consulta externa, te saca la ley de trabajo médico, ¿no? No puedes ir contra eso. Y nosotros exigimos, por justa razón, porque yo creo también que los médicos deberíamos estar mejor pagados, exigimos que nos paguen bien. Pero si tú te vas al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía dice, pero este profesional que trabaja 6 horas, de las cuales solamente produce 4, ¿por qué le tengo que pagar más que a otro que trabaja 6 u 8 horas, otro profesional en otro ministerio? Es una respuesta válida. Entonces, todo en la vida tiene sus etapas y hay momentos en los cuales ya debemos estar, entender que las cosas tienen que cambiar. Yo no digo que la ley de trabajo médico haya sido mala en ese momento, pero ahorita ya no tiene mucha lógica. Más aún si queremos mejorar aspectos de cobertura, de atención,
nos falta recurso humano. Entonces fácil se podría los médicos trabajar sus 6 horas asistenciales en el rubro que les toque y mejoraría el sistema sanitario de alguna manera, bastante mejor. Y la verdad que los médicos no nos afectaríamos tanto, ¿no? Es cuestión ya de, pero tú le propones eso al colegio médico, este es un incendiario, que no sé cuánto, que cómo quieres hacer eso, en fin. Entonces, es 25 años después de llegar Maca, el doctor David Tejada dijo algo muy válido: la salud es sobre todo una realidad compleja, un proceso social aún más complejo y un proceso político dentro del cual hay que tomar decisiones políticas, no solo sectoriales, sino de Estado, capaces de comprender obligatoriamente y sin excepciones a todos los sectores. Lo que hemos estado hablando. Por eso es que yo al comienzo decía, pero si este señor estuvo ahí, ¿qué pasó? Al final de cuentas, conforme hemos ido avanzando, nos damos cuenta que este es el meollo del problema. Bueno, esto es para reflexionar la bibliografía, y aquí donde mencioné está el resumen de la clase, donde ahí hemos tocado cada uno de estos aspectos. Yo creo que si después lo leen, se van a convencer. Creo que hemos hablado de todo eso. No sé si tengan alguna pregunta, algo en relación a algo que no se haya entendido bien. Los escucho. En conclusión, atención primaria no es hablar de salud. Atención primaria es hablar de algo mucho más complejo, que abarca una serie de aspectos ya que escapan a la salud y que es determinante y responsabilidad de las autoridades políticas. Nosotros podemos ayudar a que eso vaya mejorando, pero si no nos dan los medios por los cuales podamos controlar y manejar y solucionar estos problemas, va a ser difícil, ¿no? Va a ser muy difícil. Y ustedes van a tener bastante responsabilidad en eso, porque ya están a un paso ya de entrar a hacer su internado y bueno. Bien, entonces creo que estamos en la hora para que entrar al siguiente grupo. Si no tienen ninguna pregunta, les agradezco, y la otra clase ya nos volvemos a encontrar a la misma hora. Listo, chicos, gracias. Eso es.